terapeuta e ingeniero comercial, nos hablará sobre apicultura con conciencia. Mm, sí. Te escuchamos. Bueno, que estén, bueno, primero gracias a ustedes por la invitación y bueno, como decía al principio, llevo un par de años en la pintura y dentro de ese tiempo uno puede o he podido identificar ciertas formas de hacer apicultura y en realidad es súper variado. La apicultura hoy en día, aunque mantiene un modelo tradicional, bueno, esto que uno ve en el campo, esta cajita y que de repente uno, a medida que llega la primavera y verano, ve una cajita y después ve encima otra y encima otra. Es un modelo tradicional en que crece la abejita, ¿ya? Y la abeja por dentro tiene un montón de problemas, tiene un ciclo de vida muy marcado, tienen, por decirlo así, castas que se desarrollan dentro de la colmena, tienen labores y funciones, y nosotros los apicultores somos quienes nos preocupamos de mantenerla, de cuidarla. Una característica muy marcada de los apicultores, de nosotros, es que existe una cierta pasión por nuestra abeja. Es muy difícil encontrar a un apicultor que sea apático con la colmena, que diga, sí, yo tengo colmena, o tú entablas una conversación con él y que sea muy escueto en hablar o expresar algo. Por lo general el apicultor se va a detener un tiempo y te va a hablar y te va a va a querer resaltar la importancia que tiene la abeja en el ecosistema, por ejemplo, que la abeja es más que miel, no, no es, la abeja es mucho más que miel, y como programa que ustedes tienen, eh, de ciencia, ¿cierto? A lo que se dedican, podría decirles que, por ejemplo, en Chile tenemos referentes muy valiosos, muy importantes, que han dedicado gran cantidad de estudios científicos a estudiar, no tanto quizás a la abeja como individuo, sino que a lo que ella produce. Entonces hay una cantidad de paper para el tema de las propiedades de la miel, las características de la miel, el propóleo, que es uno de sus productos que la abeja recopila y guarda dentro de la colmena, polen, jalea real, eh, la pitoxina, el veneno de la abeja. Entonces hay una gran cantidad yo no diría subproductos, sino que productos de la colmena y que son objeto de estudio y que llaman la atención y que hay fondos, se ha gastado una buena cantidad de recursos para que la gente pueda conocer las bondades que tienen las abejas, ¿ya? Y como yo decía, uno identifica una forma de trabajar, un modelo, y a medida que va pasando el tiempo, se va pegando a una rama de cómo hacer apicultura. Y bueno, y he tenido la dicha de conocer a un apicultor de San Javier, nos conocimos el 2017, 2018, que ellos tienen una empresa apícola y que trabaja de forma orgánica. Entonces, hoy día me toca hablar, o cuando me preguntaron de qué podíamos hablar, y es de apicultura con conciencia, no es un nombre que yo inventé o que me nació a mí, sino que es que es una marca registrada de don Juan Muñoz, que es un apicultor que creó un concepto, que creó una forma de trabajar y que es orgánica, que eso es como las virtudes que tiene, que es compatible, o que mantiene como objetivo inocuidad, que entiende que los productos de la abeja, los productos de la colmena van para la salud y la nutrición humana. Eso es como el concepto que está acuñado, y que se trabaja mucho, y se puede trabajar con otros apicultores, intentar replicarlo y también
quizás sacar en el apicultor, quizás, no en toda la gente, pero en apicultores tradicionales, sacarle la cabeza que ser orgánico es más caro, que no funciona. A veces el apicultor eh, se inclina mucho a la parte, a lo que es sintético, a medicamentos sintéticos que existen dentro de la colmena. Porque la colmena, igual que nosotros, existen agentes externos, de ácaros, parásitos que molestan a la abeja, que conviven con ella y que nosotros como apicultores intentamos mantenerlo a raya. Y a raya decimos de un 2% hacia abajo de prevalencia dentro de una colmena, y ese bichito se llama varroa destructor. Es un bicho, es un agente muy dañino, y como dice, su nombre es destructor. Si uno deja que ese bicho trabaje dentro de la colmena, puede liquidar un apiario completo, un apiario, un conjunto de abejas en un sector. Ese bichito, si uno lo deja sin hacerle nada, en un par de meses nos deja sin abejas, así de rápido y así de fácil. Entonces, el apicultor tradicional trabaja con ciertos productos sintéticos, pero nosotros estamos tratando, y este modelo está tratando de mostrarle al apicultor tradicional que puede cambiar a un modelo orgánico, llevarlo a cabo de buena forma, y que inclusive tendría mejores resultados en lo que muchos buscan, que es la cosecha de la miel. ¿Ya? Entonces, de ahí, bueno, al conocer el modelo de apicultura con conciencia, pude empezar a introducirme en el tema y empezar a trabajar con el dueño del protocolo, con don Juan. Y bueno, hemos tratado de hacer hartas cosas, hemos golpeado hartas puertas. Increíblemente el Estado no nos avala mucho. No sé, por INDAP, por ejemplo, quizás si no todos saben, pero es un instituto de desarrollo agropecuario, si no me equivoco, así es la sigla, que apoya a los pequeños productores que están relacionados con el campo, y bueno, que están con la abeja. Ellos ponen recursos para personas técnicas, y bueno, y ahí se trata de dar una lucha de hacerle saber que existe un modelo que no es el tradicional, y que podría ayudarle a la abejita de forma orgánica. No sé si hasta ahí voy bien, que hay algo ahí, porque para que no se me, o algún aspecto, o seguimos. Ya, ok. Todo bien, todo se está entendiendo súper. Ya, ok. Entonces, bueno, hay un compuesto que se llama ácido oxálico. ¿Ya? Hay un compuesto que se llama ácido oxálico, y es un compuesto orgánico. Y ese compuesto tiene ciertas virtudes que, al sublimarlo, porque en el estado natural nosotros lo encontramos como cristales, como azúcar. Entonces nosotros, en cierto periodo del desarrollo de la colmena, inicio de primavera, al terminar el verano, nosotros podemos sublimarlo, cambiarlo de estado, aplicarlo dentro de la colmena por unos pequeños segundos dentro de la colmena, y ese ácido lo que hace, evita dos problemas que tienen las barroas, que tienen las abejas, y permite bajar la infestación de esa famosa barroa. ¿Ya? Eso es la parte técnica. Eh, bueno, y no es caro, eso a un apicultor le genera un poco más de tiempo quizás en aplicarlo en cada abejita, en cada colmena, en un apiario, pero la virtud que tiene es que ese compuesto no afecta los productos de la colmena. La miel, por ejemplo, no se ve afectada. Caso contrario, si aplicara un compuesto sintético, se va a afectar esa colmenita a su producto. La miel nosotros no la podríamos consumir, ¿ya? Eh, También, al nosotros trabajar de esta forma, evitamos antibióticos dentro de la colmena, y
Y por ejemplo, dentro de la apicultura, como uno de los logros o de los objetivos del apicultor, dado que nosotros en Chile el consumo per cápita de miel es tan bajo, no sé, nosotros creo que no llegamos a los 600 gramos per cápita de consumo versus, no sé, pues, Unión Europea, 3 kilos, y quizás más, para qué hablar de los Emiratos, que hay un gran consumo de miel. Entonces, uno de los focos siempre el apicultor dice, bueno, me gustaría sacar mi miel para afuera. Con este protocolo y esta forma de trabajar, si nosotros enviamos su miel a un análisis, que, bueno, para el mundo de la miel existen laboratorios que se dedican a la parte analítica y química de la miel, y también a lo que es residuos y cosas que se pueden encontrar dentro de ella. Entonces, por ejemplo, Alemania tiene laboratorios muy prestigiosos, QSI y otros más. Entonces, por ejemplo, uno manda una muestra de miel para allá y lo que hace, si yo quiero internar mi miel hacia la Unión Europea o Alemania, me dicen que esté libre de antibióticos. Entonces, al trabajar con el modelo tradicional, a veces el apicultor puede caer en ese error y la miel se ve afectada. En cambio, al trabajar nosotros con apicultura con conciencia, estamos libres de aplicar sintético a la miel. Entonces, y en la analítica nos aparece ahí el free antibióticos. Y eso es un logro. Bueno, nosotros lo hemos practicado con apicultores, por ejemplo, el caso más cercano, hay una apícola que se llama Apícola Guzmán, no es pariente mío, pero tenemos el mismo apellido. Y ellos, claro, también mandaron a analizar sus mieles a Alemania y libre de antibióticos, y ellos trabajan con apicultura con conciencia. Entonces son hechos comprobables, ¿ya? Y científicamente comprobables que el modelo sirve. Mire, me habían dicho que se podía compartir pantalla. Mire, le voy a mostrar el logo de apicultura con conciencia. Aquí lo que es. Ya. Y como saco esta cosa para acá. Bueno, ahí es un esfuerzo de Apícola Vercruzen, el nombre comercial. Y ellos sacaron este protocolo y que tiene, a ver, ¿por dónde? Ahí, a ver, acá. Que esto es lo que quiero resaltar de todo esto. Son, ahí está. Hay 11 principios en apicultura con conciencia, para que ahí la gente sepa, y si de repente puede, por ejemplo, un apicultor o sea, un consumidor de acá, de la gente que nos pueda ver y se ve interesada en comprar miel, por ejemplo, él preguntarle a esa persona cómo trabaja con su abejita, tiene un modelo orgánico, aplica antibióticos, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, nosotros, los principios de apicultura con conciencia son 11. No sé si lo voy a leer, no le doy la lata de leerlos todos, pero hay uno que, por ejemplo, el primer principio se llama conciencia como apicultor, que la responsabilidad recae netamente en nosotros como apicultores, y eso es lo que se quiere transmitir. Como en todos lados, existen buenas formas de trabajar y hay algunos que explotan a los animales de forma que no se debiese, pero nosotros en este modelo respetamos a la abeja y compartimos su alimento. O sea, compartimos entre comillas porque en realidad se lo sacamos, ¿cierto? Pero dejamos siempre una cantidad. El protocolo dice que debemos dejarle aproximadamente 10 kilogramos de miel a la colmena, porque ese cajoncito que uno ve debe reservar de todo lo que ella produce mínimo 10 kilos y unos 100 a 200 gramos de polen. La abejita lo que hace es consumir miel y polen, consume el néctar de las flores. A medida que va recogiendo, lo va guardando, le va sacando humedad y va agregando enzimas a la miel. Y bueno, ahí se produce como la magia de la miel, porque en el laboratorio uno puede probar la miel. Por ejemplo, la Universidad Católica con la profesora Gloria y su equipo, Gloria Montenegro, y su equipo científico,
que hoy día están trabajando, por ejemplo, acá en la región, con un FIC, un Fondo de Innovación Competitiva Regional. Ellos lo que están haciendo es analizan la miel, no agarran, toman la miel, y en laboratorio analizan la parte botánica para identificar cuál es la mayor cantidad de polen que existe dentro de la miel, y se le da, se dice, bueno, viene del quillay, viene del ulmo, hay mucha cantidad de polen de ulmo, de quillay o de alguna otra especie. Entonces se analiza eso, y también se analiza la parte bactericida o microbiana, porque también la miel tiene esa propiedad. Si nosotros tuviéramos una herida expuesta, o nos hacemos un corte y tenemos miel pura, que no ha sido calentada, que sabemos que viene de un apicultor y todo eso, si nosotros en esa herida nos ponemos miel pura, va a servir como antibiótico para esa herida, va a cicatrizar, va a curar, y esa práctica se da mucho en la parte veterinaria. ¿Ya? La parte medicinal, Alemania tiene harto trabajo con eso, con unos famosos parches de miel. ¿Ya? Ento- eh, entonces, con un análisis bactericida se analiza con 3 cepas, por ejemplo, Escherichia coli, Streptococcus y Salmonella, y se mide su halo de inhibición. Y hoy día, por ejemplo, la miel es chilena. La miel ya es mucho más potente que una penicilina, y hay otro compuesto, streptomicina, si no me equivoco, el nombre con el que se compara, y los halos de inhibición no son comparados, hay, no sé, pues, un 60% casi en similitud a un antibiótico sintético. Entonces, la miel pura, sin haberse sometido a temperaturas, porque la temperatura afecta la calidad de la miel, porque hay muchas vitaminas, enzimas, eso que está dentro de la miel. Si nosotros respetamos eso y nos aplicamos a una herida, téngalo por seguro que su herida va a sanar, se va a cicatrizar, no se va a pudrir, ¿ya? Entonces, esa es una virtud de la abejita. Y eso, entonces, por eso nosotros sabemos que debemos dejarle dentro de la colmena miel a la abejita, y polen, que es el que recolecta, y el polen es una fuente de proteína. Entonces, lo que hacen ellas, las abejas, eh, producen una papilla, y ellas tienen que consumir polen, tienen que consumir néctar, sacan propóleo y hacen una mezcla, porque ellas desarrollan unas glándulas que pueden producir una papilla, y quizás muchos han escuchado hablar de la jalea real, que es un producto que solo producen las abejas, y esa es una papilla, y ellos pueden producir jalea real y una papilla real para las larvitas. Una abeja reina se encarga de colocar no sé, 1500 huevos por día dentro de una colmena estándar, y esos huevitos necesitan ser alimentados al tercer día. Y las abejitas sacan estos insumos de la colmena, y empiezan a producir esa papilla. Entonces, por eso es importante que la colmena mantenga su dieta, que nosotros no se la alteremos, y que no le saquemos toda la miel, y que la dejemos sin nada, y empecemos a suplementar con jarabes, con azúcar, con fructosa y un montón de otras cosas que en realidad no le aportan, porque eso es como un mononutriente, no sé cuál sería la palabra exacta para eso, pero no existe esa vitamina, esa enzima, o esos aminoácidos que se pueden encontrar dentro de la naturaleza, la abejita al ir a buscar directamente el néctar al quillay, por ejemplo, o a un diente de león, o a otra especie que se encuentre en el campo. Entonces, ese concepto de conciencia como apicultor y compartir el alimento con la especie es muy importante. ¿Ya? Apicultura con conciencia también quiere respetar y tener una conciencia medioambiental. Entendemos que la abeja aporta para el entorno, y a la vez
nosotros tenemos que preocuparnos de llevar o intentar tener esa abeja libre o lo más lejos posible, por ejemplo, de los monocultivos. Hoy día, lamentablemente, la explotación agrícola a veces obliga a la gente a producir hectáreas y hectáreas, por ejemplo, de maíz, de papa, hectáreas o hay bosques de pino, bosques de eucalipto, que son ciertos productos que a la abeja no le van a ayudar y que a veces por ser monocultivo requieren, esa especie requiere mucho trabajo, o una viña, por ejemplo, un palto, necesitan que estén, los agrónomos tienen que estar ahí con una tablita, hoy esta semana te toca aplicarle esto, esta semana te toca aplicarle esta otra cosa, esta otra semana, y así, o sea, están aplicando y aplicando cosas, y a veces la abeja tiene que pasar por ahí o se ve atraído por algo que produce ese monocultivo y se enferma. Entonces, el apicultor que se adhiere a apicultura con conciencia debe saber que, o debe intentar buscar lugares como bosques nativos, por ejemplo, praderas, no sé, al lado de un cerro. Bueno, hay un montón de formas que el apicultor puede buscar hacer apicultura, ¿ya? Pero la idea siempre es que nosotros tengamos a nuestras abejas en lugares donde tenemos variedad de especies y que no se alimente solo de una especie. Y si lo hacemos, por ejemplo, hay apicultores mucha cantidad de apicultores que, que se requieren para polinizar, por ejemplo, un huerto de almendro, un huerto de paltos, y esos son por pequeñas temporadas. El apicultor va un corto tiempo, una semana, 3 semanas, un mes, no sé, creo que en menos de un mes, una polinización, pero luego de eso él tiene que llevar a su abejita llevarlo a estas praderas, estos bosques nativos, que sería el ideal. Entonces eso es parte de la apicultura con conciencia, de transmitirle a la persona que consume, decirle, ser transparente con él. Oye, sí, yo hago polinización, pero el protocolo me dice que voy solamente con un cajoncito, no recolecto el néctar de allá, solo para que ella lo consuma, por ejemplo. Esa es una de las formas. Por ejemplo, lo otro que es importante de esta forma de llevar la apicultura es que haya una organización entre los apicultores. Oye, ¿sabes qué? Voy a trabajar con mi abeja, voy a hacer un manejo apícola para prevenir varroa. Ya, hagámoslo juntos, mantengamos un calendario, porque eso es como simbiótico, porque va a ayudar a que mi abeja esté sana, y si yo lo hago con el vecino al lado, con el que tiene un par de kilómetros, me ayuda a mantener la abeja sanita. Entonces es muy importante que haya comunicación con los apicultores. Otro de los principios es que nosotros, o el apicultor con conciencia, debe respetar lo que dice la normativa chilena. En este caso, el ente que regula todo esto, que está encargado de fiscalizar y si hay una enfermedad, es el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero. Nosotros debemos saber inscribir nuestra abejita. Hay un registro donde uno inscribe su colmena, o el apiario, el apicultor por lo general nunca tiene en un solo lugar su abeja. Bueno, por ejemplo, en Curicó lo puede mantener en la montaña, después ir avanzando un par de kilómetros hacia el norte o sur. Hay apicultores que hacen transhumancia y que van a la isla de Chiloé. Entonces, todos esos puntos tienen que estar georreferenciados, y el apicultor lo debe informar al servicio agrícola. Y eso también permite catastrar, permite controlar si hay alguna enfermedad que sea compleja, eh, tomar mejores decisiones. Entonces, nos trabajamos con nuestros apicultores, con nuestros pares, y a la vez respetamos las normativas que existen con la normativa nacional. Y como todo orden de cosas, si uno no mantiene un orden o un control, bueno, se dice que lo que no se mide no se controla, o lo que no se controla no se mide. Es importante tener un cuaderno de campo.
donde nosotros vamos registrando lo que está pasando en el apiario, donde registramos en qué fecha estamos aplicando los controles, cuándo nos tocaría el siguiente, no sé, en la rama de la apicultura hay personas que se dedican solo a la genética. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a ver el comportamiento de una colmena y por lo general el comportamiento de una colmena está marcado por la genética de la reina. Entonces, por lo general nosotros qué buscamos dentro de la colmena, que sea una colmena sana, que se defienda de las enfermedades, que recolecte miel, polen y propolen. Y también un aspecto de mansedumbre. Entonces, por ejemplo, si nosotros identificamos eso y tenemos nuestro cuadernito de campo, podemos decir colmena número 20 del apiario tanto, la reina está colocando buena cantidad de huevitos, hay poca barroa, estamos viendo que empieza la primavera, ya hay ingreso de miel en buena cantidad y eso se marca. Entonces, hay personas que, como les decía, se dedican a la genética y dicen, ya, esta reinita la vamos a dejar como mamá, por ejemplo, como madre, y se empieza a reproducir una reina y esa reinita después se le saca más cría y se puede, y como modelo de negocio igual se ocupa criadores de reinas, que ese es otro aspecto de, de la apicultura, trabajar con reinas y por eso decía, la agricultura no es solo miel, hay otras cosas más. Y está trabajar en la genética de la abejita. Eh, Como sabemos que el producto final, o uno de los productos finales es miel, debemos trabajar de forma limpia. Las materias primas, o sea, usar guantes, si hay que usar guantes de látex lo hacemos, idealmente después de ocupar nuestra herramienta, nosotros qué hacemos, flamearla, le aplicamos calor, le aplicamos alcohol, dejamos bien limpia nuestra herramienta que en realidad no son muchas, el apicultor ocupa una palanquita, un ahumador y su ropa y sus guantes. Pero eso tiene que también debemos mantener esa inocuidad, debemos ser limpios eh, y que algún producto externo no se vea mezclado con nuestra miel o en el proceso de extracción de la miel. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que estos principios se mantengan o se lleven a cabo. ¿Ya? Y esto finalmente lo que va a hacer es dar un producto final bueno, aparte de gusto, que la persona lo pruebe y diga una miel de cordillera de Longaví, muy rica de quillay, de mora, diente de león, muy rica, pero si uno hiciera un análisis de residuos, podría ver que es una miel limpia, que no tiene antibióticos, que no ocupó materiales sintéticos. Entonces, eso es importante para nosotros. Por eso recalco el nombre de apicultura con conciencia. Ser capaces de respetarnos a nosotros, respetar a la abeja y respetar a la persona que va a consumir ese producto. Otro principio que tenemos es el control de la transhumancia, algo parecido con el SAC, avisar dónde vamos. La transhumancia es tomar una especie y trasladarse de un lugar a otro, y eso se hace mucho porque nuestro país es largo, es extenso, entonces el apicultor va buscando la floración. Nosotros acá en la cuarta región, la primavera empieza antes, o todo lo que las flores que se empiezan a abrir antes que, por ejemplo, que Santiago, que Rancagua, que Curicó, que Talca, así como va desplazándose como de norte a sur. Entonces un apicultor podría empezar acá en la región, la cuarta región, empiezan a florecer ciertas cosas, despierta la colmenita, y después dice, ya, me voy a ir a un bosque de la sexta región, séptima, termina esa floración y uno sabe que en la décima va a haber otra floración y así se va moviendo. Entonces, ese movimiento que se da es importante que se pueda transmitir, que se pueda controlar, que nosotros respetemos a quienes están a cargo de eso,
y tener esa buena práctica. Y ni hablar de una sala de cosecha, o sea, que el apicultor, no importa el tamaño que sea su sala de cosecha, que sea una sala de cosecha limpia, porque la miel, bueno, se puede caer al suelo, es pegajosa, entonces hay que estar ahí, hay que ser bien cuidadoso con eso. Y finalmente, lo que se le pide a un apicultor es, eh, bueno, la abeja, ella produce la miel, o sea, la cera. Ella tiene unas glándulas que están en su abdomen y ella puede segregar esa glándula y saca la cera. Entonces ella la trabaja y uno empieza a ver cómo arman sus panales, esos hexágonos, que se ha comprobado y se ha estudiado que el hexágono es el que mejor es la figura geométrica más eficiente en cuanto a resistencia y a ser capaz de contener volumen. Entonces eso es algo perfecto que hace la abejita. Entonces esos hexágonos lo hacen con su cera. Y la idea es que un apicultor con conciencia, toda su cera que él produce sea un circuito cerrado. O sea, no le intercambie con otra persona, no vaya a otro lado a cambiar su cera, sino que la mantenga, eh, como es un apicultor con conciencia, que es orgánico, sabe que no hay cosas raras en su cera, entonces mantener ese circuito cerrado le va a garantizar estar libre de enfermedades, que sus análisis químicos sean buenos, bueno, y un costo también, o sea, no tiene que estar comprando, sino que él recupera su cera y la va trabajando. Entonces, ese es un modelo de apicultura con conciencia y el resto son sellos que se están tratando de trabajar con los apicultores. Eso está, esperemos que dé buen fruto. Y el protocolo tiene una forma de trabajar para el verano, para el invierno, pero esto ya es como técnico, súper técnico para un apicultor, pero es importante transmitirle a la gente que hay apicultores que se preocupan de mantener su comida sanita, de mantener un registro y que saben respetarla. Entonces, ese protocolo, el que ahí lo cerré, ese es el protocolo que nosotros estamos intentando transmitir con otros apicultores. Nos gustaría llegar, como le decía, a INDAP, al Estado, que pueda, no sé, proyectos pilotos de apicultores, que vean que resulta, porque es una forma limpia de hacer apicultura. Y ahí estamos, como le digo, estamos tratando de ser embajadores de este protocolo. Eso es lo que yo les podría contar de apicultura con conciencia. ¿Aló? Hola, muchas gracias, Miguel. Estuvo súper interesante. Yo tengo una pregunta. Ya. Mira, a mí justo se me apagó el celular como un par de minutos, entonces no sé si lo dijiste, pero yo siempre había querido saber cuánto se demoran las abejas en generar la colmena y en generar, por ejemplo, el kilo de miel que consumimos. Ah, ya, claro. Bueno, depende de ciertos factores. Hay ciertas variables que se ven ahí. Por ejemplo, si hay una buena cantidad de floración en el entorno, ya ella en un kilo de miel lo pueden producir en un par de días. Un kilo de miel, dependiendo, o en una semana, por ejemplo. Mira, hay un promedio de producción por cajón como estandarizado que son como 40 kilos por temporada. Algunas pueden producir Mm. más, otras pueden producir menos. Entonces, ese es como el promedio, 40 kilos por temporada. O sea, empieza la primavera y terminamos ahora en esta fecha los que son transhumantes. Nosotros en Chile tenemos una miel muy, muy, muy buena, que es la miel de bulbo. Y todavía se está cosechando. Hay muchos agricultores que hoy día están en eso. Entonces, Sí, igual se ve menos, sí, claro, sí. se ve harto menos. Sí, de todas formas hay un declive, eh, hay un síndrome del colapso de la colmena que, bueno, se estudió en Estados Unidos y de ahí se han replicado los estudios, se han dado a conocer
y ha pasado que 2009 me parece, hubo como una baja, si fuera una curva, se dio una bajada bien pronunciada en cuanto a lo que fue la cantidad de abejas. Se pierden, no llega la abeja a la colmena, se le echa la culpa a los pesticidas, agrotóxicos, le decimos nosotros, agroquímicos. Hay compuestos, hay glisofatos que están afectando, neocotinoides que están Claro. afectando. Entonces, bueno, está pasando que disminuyen también las abejitas. Pero el promedio, 40, 50, 60. Hay apicultores que producen 100 kilos una sola colmena, pero ya son los menos, pero ese es el tiempo que requiere una abejita para producir miel. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ana María, está silenciada. Ay. Ya. Ay, gracias, Daniela. Sí, me gustaría saber, Miguel, pues tú llevas ya cuántos años en esto, ¿7 años? ¿6 años llevas en...? Claro, como 7, claro, como 7, ya uno pierde la... Yo encuentro que es poco, o sea, yo conozco apicultores de años y años, sí, pero yo unos 7 años aproximadamente. Sí, quería preguntarte algo que de pronto es muy elemental para los que no sabemos de abejas y hay algo que es estudiado en la determinación del sexo en las abejitas, que si la abejita hembra se alimenta de jalea real es reina y que si se alimenta de miel es obrera, si no estoy mal, ¿cierto? No. ¿Cómo Ah, es? Explícanos eso. sí, lo que pasa es que la, la abejita, bueno, ya, pensemos que ya existe la reina, ¿ya? O existe un huevito y hay una reina que puso un huevo. Ese huevito va a depender de su alimentación para determinar si es reina, abeja reina o abeja obrera. ¿Ya? Eso es como lo que pasa. Entonces, cuando la colmena quiere producir una reina, porque la colmena se le hizo pequeña el espacio, porque se murió por algún motivo, porque la reina no produce de la mejor forma, ellas toman un huevito de no más de 3 días, hacen una celda distinta a toda la que está en el panal, como un capi de maní hacia abajo, ¿ya? Vertical hacia abajo. Todo lo otro son, si uno los mira, bueno, horizontal, por decirlo así, y este hacia abajo. Entonces, ese huevito se alimenta exclusivamente todo su periodo de vida, unos 10 días, con jalea real, ¿ya? Solo con jalea real. Claro, y eso determina que se convierta en una reina. Le fabrican una casita distinta, más grande, y la alimentación es solo jalea real. Si van a producir obreras, la que trabaja, la que nosotros vemos que está en el campo, solo son unos 3 días de una papilla. Ahí empiezan a darle papilla real, que hay una diferencia, ¿ya? Y es por una cantidad menor a la que le alimentan a la reina. Y eso, esas dos cosas, esos dos factores, la casa, la forma distinta, más la alimentación, determina si una es reina o si la otra es obrera. Y la abeja reina también tiene otra posibilidad de que tiene huevitos que no son, por decirlo, fértiles, y produce los zánganos. Y el zángano igual se alimenta, lo tienen que alimentar con papilla, y también es una celda distinta, un poquito más grande, ¿ya? Y ahí se produce el zángano. Entonces, bueno, eh, eh, sí, la alimentación determina qué especie, o sea, qué tipo de abeja va a ser, reina, obrera o zángano. La cantidad de días que se le da jalea real, la casa y el tamaño del hexágono. Y el huevito que la reina, ella pone huevitos para los zánganos distintos a los huevitos que son para las abejitas obreras. Entonces, así se genera la población de abejitas dentro de la colmena. No sé ahí sí se responde la consulta.
Gracias, Miguel, por la aclaración. No sé si alguien más del público quiera comentar algo. Ahorita se estaban conectando desde diferentes partes, estaban de la Universidad de Yale, pero se salió la coordinadora Oh, ahorita conectada, están desde Colombia. No sé si alguien tenga alguna pregunta o Dani, no sé lo que nos diga Dani. bueno, nosotros tenemos una cualidad de la abeja chilena que se llama Apis mellifera, que está libre de africanización. Es un factor súper importante. Nosotros nuestras abejas a veces las podemos ver sin humo, sin guantes, en cambio en Centroamérica, Perú, Bolivia, que sí, Colombia me parece que igual tienen abejas africanizadas, y esas son bravas, o sea, te pueden perseguir y matar. Esa es la diferencia. Y ahí nosotros, para que sepa la gente, me parece que en Sudamérica hay dos tipos de abejas que producen miel: la Apis mellifera y la otra, la melipona, que es una abejita, me parece que en Colombia le dicen abejita ángel, que no tiene aguijón. Y la forma de su panal es distinto, es como una bolita, un poquito como dispersa, media amorfa, que producen su casita, su colmena. En cambio, la colmena Apis mellifera es súper cuadradita, con su hexágono, y bueno, se ha trabajado con un modelo que es movible, que uno puede agarrar marcos, los marcos de la colmena, sacarlos, ponerlos, cambiar, intercambiar, para ser más eficiente y quizás más comercial, trabajar con la abeja. En cambio, las meliponas están en Centroamérica, como les decía, son distintas. Y creo que son las dos abejitas que producen miel. De las 400 y tantas especies que existen, por lo menos en Chile, Lapis mellifera es la única que produce miel, y es un gran polinizador. Es igual importante destacar de la abeja, que es muy buena polinizadora, y es por eso que en la zona central, donde hay muchos huertos, se contrata mucho el servicio de polinización para los almendros, para los paltos, para los arándanos, los cerezos, los kiwis, las manzanas. eh, Hay empresas que se dedican a producir semillas, los semilleros de cebollas, de zanahoria, de no sé, un montón de cosas, y la abejita es muy buen agente polinizador. O sea, nosotros reconocemos que existe gran cantidad de polinizadores, pero la abejita tiene esa ventaja que uno puede, no sé, existe una abejita, una mega chile, no la podemos domesticar, ¿no? O nuestro querido Bombus dalbomi, que es el abejorro chileno, un naranjito, que está muy escaso, también son polinizadores, pero no podemos domesticarlo, manejarlo. En cambio, a la abeja Apis mellifera tenemos esa gracia de que podemos transportarla en un cajón, que podemos estudiarla, que sabemos que si el huevito tiene 3 días porque podría estar la reina, si no hay huevito, chuta, no está. Bueno, conocemos de todo, miramos un cajón y podemos sacar diagnóstico de cómo están. En cambio, con los otros polinizadores no se puede. Son todos importantes, pero esta cosa del manejo le da ese valor agregado a la abejita. Y también contarles que, bueno, en agosto se salió la ley apícola. Hoy día la abejita tiene su ley. En Chile por lo menos hay ley para la abeja, que la protege, que bueno, que la cuida, que la persona, el apicultor, tiene que también cumplir ciertas cosas, y hoy día se está armonizando, ¿no? No se cayó. ¿Aló? Algo me pasó. Sí, gracias, Miguel. No sé, Daniela nos va a decir algo. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ya. Em, ya, damos por finalizada la charla. Muchas gracias, Miguel. Estuvo súper interesante. A mí personalmente me encanta el tema de las abejitas y la miel. Desde chica me gusta mucho, como que con mis papás siempre que íbamos al sur, em, siempre buscábamos miel de ulmo, miel
todos los tipos de miel que encontráramos, y ahora ya no encontramos tanta de ulmo, por eso te dije delante. Sí, está. Y entonces eso, me gustó mucho, muchas gracias. Bueno, muchas Espero lo gracias a hayas ustedes. disfrutado tanto como nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, por lo que hacen. Bueno, esperamos aportar un granito de polen a este mundo de las abejitas y todo eso. Qué Muchas tierno. Ya, gracias. Muchas gracias. Y Ya, gracias a todos por asistir. ya los dejo entonces, que esté muy bien. Hasta luego. Chao.